Universidad San Sebastián, 5 años acreditada. Presenta. En Buen Chileno Presidencial. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos desde el Estudio 10 de Canal 13, absolutamente en vivo y en directo. El último de los capítulos de En Buen Chileno Presidencial, todos los martes en la noche, con los candidatos que postulan a la moneda el próximo 19 de noviembre, con los panelistas de siempre de En Buen Chileno de los domingos, pero en esta ocasión en día martes, en noche de martes más bien, y con la transmisión conjunta de T13 Móvil y Tele13 Radio. Saludamos a nuestros panelistas. Gloria de la Fuente, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Sergio Melny, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Doña Mariana Elwin, muy buenas noches. Buenas noches. Francisco Covarrubias. Buenas noches. Buenas noches. Pato Fernández, muy buenas noches. Buenas Recién bajándose del avión, Pato. Buenas noches. Y presentamos, por supuesto, al último de los candidatos que llega a este panel de En Buen Chileno Presidencial, el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera. Sebastián, muchísimas gracias por estar acá. Y acuérdense, Iván, que los últimos serán los primeros. Vamos, Bueno. oiga, yo sé que a usted no le gusta, a ningún candidato en rigor le gustan las preguntas cortas, pero es la tradición de este ciclo presidencial. Así que vamos a partir por ahí. A propósito de una cosa que dijo el otro día en una entrevista a La Tercera del domingo, elija, ¿Bielsa o Sampaoli? Sampaoli. Sergio Melny. Presidente, sí, hoy día estamos en la final. Y la final es Colo-Colo versus la Católica. Estamos muy deportivos, ¿eh? Y usted tiene que... ¿Por cuál hincha usted? Mire, Sergio, a mí... No me conteste el empate. No. Le voy a contar otra cosa. No, si no me A conteste mí, la todos los polola, domingos, ¿ah? mis nietos, que son tan malignos como usted, se me ponen al frente y me dicen, Tata, ¿a qué nieto prefiere? Y no lo diga a todos. Y yo nunca he caído, nunca he pesado palitos, no lo voy a pesar con usted. ¿No pero lo va a eso- contestar? No. Entre la Católica y Colo-Colo. Oye, sus amigos de la Católica. ¿Cómo? Gloria de la Fuente, en una palabra. En una palabra, ¿se debiera degradar a los militares condenados por derechos humanos, sí o no? No está contemplado en nuestra Constitución ni en la Ley Orgánica de Fuerzas Armadas, pero yo creo que sería una medida que tiene que legislarse. Y para eso está el Parlamento. Hoy día no está en la ley y por tanto no debiera ocurrir. ¿Y lo impulsaría usted en su gobierno? Lo estamos estudiando y hay muchos factores a favor y en contra. Porque el grado que tiene una persona, de acuerdo a nuestra legislación, lo lleva hasta la muerte. Los generales son generales hasta que se mueren. Y por lo tanto sería un cambio muy brusco. Hemos estudiado la legislación comparativa y no existe en la inmensa mayoría de los países. Entonces está abierto a estudiarlo por lo menos. Francisco Sí. Covarrubias, en una palabra. Sí, en una palabra, mi pregunta es si se arrepiente de haberle rendido guardia de honor al expresidente Hugo Chávez. No, porque en ese tiempo Hugo Chávez era un presidente democrático. Había ganado una elección, el triunfo de Hugo Chávez había sido reconocido por Capriles, había muerto, estaban todos los presidentes de América Latina. Mariana En Elwin. todo caso, la guardia de honor no estaba programada, fue una improvisación del protocolo y a mí me tocó hacer guardia de honor ni más ni menos que con el presidente de Irán, con Raúl Castro. Y fue O sea, organización, estaba bien improvisación del acompañado. protocolo Era muy buena la venezolano. compañía. Sí, Sí. ¿ah? Estaba Mariana bien Elwin. Pero Era la muy buena situación de compañía. Venezuela, En oye, términos Venezuela, democráticos, por lo a menos. partir de una democracia, se fue transformando en Sí. dictadura y hoy día es una dictadura Sí, total. pero ya Chávez, el propio Chávez, había sido un gobernante que se alejó de la democracia fuertemente, digamos. Oye, vamos Bueno, a volver sobre ese oiga, tema, Sebastián. vamos al primer. Mariana Elwin, en una palabra. A ver, espero que pise el palito en esta ocasión. ¿Osandón o José Antonio Cast? Gracias a Dios no tengo que hacer esa elección. No, pero aquí sí, po. Aquí sí, pues, si le estamos Oiga, preguntando. mire, su padre una vez No, dijo... no me hable mi padre. No, yo le hablo a su padre porque- Contésteme mi No la voy a invitar al pregunta. ministerio. No, su gabinete. padre dijo... Pregúnteme mi Pero hay que respóndame notar, mi me dijo una pregunta. vez que era muy sabio no responder preguntas hipotéticas. O Y segundo... Menos mal que no me dijo preguntas estúpidas, pero yo le pido que me responda. Sí, pero no tengo que tomar esa decisión. Pato Fernández, en una palabra. No, la mía es mucho más fácil, dado que el candidato ya ha demostrado la Oiga, cuando las simpatía. dos respuestas son malas, Mariana, la sabiduría indica Éjale. que no hay que responder. Ya, No. ¿ve? Al final No, salió. este es fácil, Jacqueline Van Rieselberger o Mariana Elwin. Oiga, ¿Qué ¿qué tomaron? prefiere? ¿Ah? ¿Qué prefieren? Esta es la última de las preguntas cortas. Así Ya que lo sé. De ahí pasamos a otra cosa. Oiga, No puede contestar lo mismo porque aquí no se Yo puede voy ser a las dos poner malas. cara de muerta. no ponga cara Cara de muerta. muerta, sí. Todos han invitado a Mariana al Oiga, gabinete, así que... tiene cualquier Todos los invitación a los candidatos. gabinetes de todos los candidatos. No, Sí, yo todavía no lo he yo invitado. No, sí, se le invitó. Acuérdese. Sí, pues.
pregunta. Bueno, pero si no hay Aquí No, no, respuesta... no, mire, yo le voy a decir una cosa. Una regla de oro es que los presidentes no invitan a nadie al gabinete mientras no estén electos. Ah, no, pues sí, claro, porque era una Obvio. invitación hipotética, no fue una invitación formal, eso sí. Si no hay respuesta quiere decir que no está claro. digamos. No, que no quiero responder. Ya. Sebastián Piñera, en una palabra, en la ronda de preguntas cortas. Usted se da cuenta que cuando uno tiene aprecio a dos personas y tienen que escoger una de las dos, la otra se puede sentir No solo, son, legítimamente no, solo, ofendida. no solo son personas, y yo creo que con esto comenzamos la conversación, Sí, ¿eh? claro. Son mundos políticos. No, me está preguntando por dos personas. Si Que me hace a mí representan- elegir- que representan si me mundos hace elegir políticos. a mí políticamente, sin duda, que yo estoy con los que somos miembros de Chile Vamos. Ya, Está bien. en ese Más- caso, Jacqueline Ya Van está der claro Secretaria. ahí. Oiga, pasaron dos cosas en el Congreso. Hoy día le quiero preguntar por eso y para que abramos la discusión con todo nuestro panel de aquí En Buen Chileno. Hoy día se aprobó en el Senado la capitalización de Televisión Nacional de Chile y la creación de un canal cultural. Los parlamentarios opositores se oponen. Esto pasa a la Cámara de Diputados. ¿Qué deberían hacer los diputados que usted lidera de Chile Vamos en el trámite en la Cámara de Diputados con este proyecto? En primer lugar, digamos las cosas como son. El actual directorio de Televisión Nacional, el canal de todos, quebró a Televisión Nacional. Hoy día Televisión Nacional, si no recibe un aporte masivo de recursos de todos los chilenos, no podría sobrevivir. Y lo primero que tiene que ocurrir cuando alguien se pierde 90 millones de dólares que nos pertenecen a todos los chilenos es que dé una explicación. Y hasta ahora no he escuchado la explicación de nadie. Aquí uno se pierde 90 millones de dólares de todos los chilenos y no da ninguna explicación. Segundo, yo creo que debe existir una televisión pública y por tanto creo que hay que apoyar a Televisión Nacional, pero en forma condicionada al cumplimiento de metas. Pero Y en tercero, yo creo que en este estado de situación en que hay que pasarle plata para que pague la deuda de arrastre, las pérdidas de arrastre, la modernización tecnológica, además pedirle a Televisión Nacional, que ha hecho un pésimo manejo, que cree un nuevo canal. Este canal tiene un canal cultural y no ha recibido nunca ningún aporte de ninguna parte. Y por tanto yo creo que la cultura nunca debe estar controlada O sea, está bien por el canal. Independiente. este canal. Ha recibido un Entiendo. montón de dinero de sus propios dueños. No ha que recibido invierten- nunca un peso del Estado. Ese es un punto que, Mariana Elwin. en el fondo, todos los canales han tenido inversiones adicionales en el último tiempo. Mariana, los No hay 90, ninguno que no pero lo quiero decirle, tenga. Mariana, O sea, es este canal recién ha recibido recursos, Mariana. ha invertido Una recursos. capitalización Mariana. inmensa. Mariana, déjeme decirle algo. Porque hay El una aporte- crisis en el fondo de todo el No, pero Mariana, sistema de televisión. dígame las cosas como son. El Televisión Nacional se ha perdido más plata que todos los otros canales juntos. Así que no venga a comparar de que esto es culpa de la industria, siempre echándole la culpa al empedrado. Los problemas empezaron en su gobierno. No, presidente. señor. Sí, señor. Durante nuestro gobierno, los 4 años, y tómeme nota Sí. y pasémoslo por el Sí. controlador De acuerdo. durante Por los el 4 fact-checking. años de nuestro gobierno, Televisión Nacional tuvo utilidades. Durante los 4 años Si de tuvo una este crisis de gobierno gobierno, corporativo, Sebastián. durante los 4 importante años de Televisión este Nacional. gobierno ha tenido pérdidas. Las pérdidas acumuladas, que son financiadas por todos los chilenos, 90 millones de dólares, más que las pérdidas de todos los demás canales sumados, Mariana. Ahora, ¿estuvieron bien entonces los parlamentarios opositores en hacer lo que hicieron hoy día? Por supuesto. ¿Y deberían hacer lo mismo los diputados? Pasarle un cheque en blanco a un canal que se perdió todo su capital, a una administración que ha demostrado que no es capaz de administrar el canal, Pero no sin votaron en ninguna contra. condición, me parece a mí una irresponsabilidad total. Pero no votaron en contra. Bueno, como, Se abstuvieron. En la capitalización se abstuvieron. como estaban los votos, usted sabe que cuando el otro tiene mayoría, la abstención es un voto en contra. Francisco Gobarrubia. No, yo quería pasar a otro tema que pasó hoy día, que fue el lanzamiento del programa o del compendio del candidato Guillé, y dentro de los cuales uno de los elementos centrales apuntó a lo que usted dijo del recorte que va a ser de 7.500 millones de dólares en cuanto a programas mal evaluados. Francisco, tenemos la declaración. Ah, A ¿lo propósito, tenemos? la declaración que Estupendo. acaba de decir esta tarde, hace un par de horas nomás, Alejandro Guillé en el Teatro Coliseo respecto de una medida anunciada por Sebastián Piñera. Escuchemos a Alejandro Guillé. No como otro candidato que dice que va a despedir 20.000 trabajadores del sector público y que hoy comenzó los anuncios diciendo que va a suprimir el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Prepárense todos, porque si la derecha gana, será la persecución más brutal, porque el diálogo que han prometido es falso. No van a gobernar con diálogo ni respeto a las mayorías y a las minorías. Quieren gobernar para arrasar y para seguir profitando del poder y la riqueza. Quieren gobernar para arrasar, será la persecución más brutal, dice Alejandro Bueno, Guillé. lamento que Alejandro Guillé haya caído en la demagogia, que es tan propia de esta campaña. Dos cosas que quiero decir con claridad. Primero, no vamos a despedir a 20.000 funcionarios públicos.
Lo que yo dije es que no queremos operadores políticos en la administración ¿Cómo se pública. reconoce ¿Cómo se los Ahora, operadores? si Alejandro Guilleno acaba de decir que son 20.000. Así que, Alejandro... No, lo dijo no. usted, presidente, No, no. lo dijo usted, sí, No, usted lo dijo. yo dije que en Un par de nuestra decenas. administración Un par de decenas de miles de no operadores queremos políticos. dijo tener Javier. operadores políticos. Pero, ¿Cómo se No, no, reconoce pero un ustedes operador un par de político? días Un atrás- operador político es una persona que no está trabajando para todos los chilenos. Está contratada por el Estado para ser un activista político, que responde a un padrino, a un cacique, a un partido. Y le quiero decir, durante este gobierno, el empleo en el sector privado ha caído sistemáticamente. El único empleo que crece es el empleo público y los trabajadores por cuenta propia, que son empleos muy Entre precarios. otras Pero cosas, el empleo Sebastián, no público es- porque se está pasando a la planta, el personal que estaba contratado. No, estoy sumando una deuda todo. del Estado No, estoy sumando importante. planta. Pero deja- No, es que yo Corre. quería retomar eso, la pregunta, porque cuando usted anuncia de los 7.500 millones de dólares... dado Son que- 7.000, Bueno, Francisco. 7.000, dado que es un monto tan grande y usted no ha querido decir a qué tipo de programa No, le digo se inmediato. refiere. Lo que pasa es Entonces, que cuando uno un programa le pregunta... abrió una caja de Pandora que evidentemente está generando una incertidumbre en el sector público. No, Francisco, mire, cuando a uno le preguntan y quedan 50 segundos en el reloj, no es una pregunta responsable y seria. Yo le contesto ahora si me dejan. Nuestro programa de gobierno cuesta 14.000 millones de dólares en 4 años. ¿Cómo lo vamos a financiar? Con 7.000 millones de dólares de mayor ingreso fiscal, producto de un mayor crecimiento económico. ¿Sabe usted cuánto tendríamos que aumentar la tasa de crecimiento para recaudar 7.000 millones en 4 años? 1% al año. Si aumentamos en 1% el crecimiento potencial, vamos a generar 7.000 millones en 4 años. Los otros 7.000 los vamos a hacer de la siguiente manera. Primero, reduciendo gastos innecesarios. Ya, pero ¿cuánto es eso? Lo voy a decir de inmediato. Lo voy a decir de inmediato. Primero, ¿cierto? Cortando, y un decreto que vamos a hacer al comienzo de nuestro gobierno va a ser reducir en cerca de un 20% los gastos innecesarios. Viajes, viáticos, horas extraordinarias, suma más o menos sueldos eso? millonarios. Segundo, Sebastián, Sueldo perdona, no yo, es- yo entiendo que los sueldos en el Estado aumentaron mucho durante su gobierno. no es Y así. a mí me cuentan que aumentaron mucho y mejoraron ostensiblemente. No es así. Honorarios en Patricio. asesoría. No, pero no es Claro. así, mire. Durante Y este usted se gobierno... comprometió en su primer gobierno a recortar la grasa del Estado y todo eso, y parece que no encontró mucha. No, pero Patricio, está diciendo cosas que no Aumentaron. corresponden. Déjeme Estoy decirle. diciendo cosas que empezaron... Durante este gobierno, el Estado ha crecido en gasto a más del 5%. El país, 1,8%. ¿Qué significa eso? Que este gobierno es muy generoso con el Estado y le aprieta el cinturón a los chilenos. Nosotros hicimos justo lo contrario. Hicimos crecer al país al 5,3%. Pero mejoraron los sueldos de los... Y el de gasto los- público por debajo del crecimiento del país. O sea, ¿qué hicimos? Le dimos más espacio a la sociedad civil, a las pymes, a las personas para que pudieran disponer Pero de su mejoraron los dinero. sueldos de muchos funcionarios No, públicos. no, la mejoría generalizada fue porque crecieron los sueldos del país entero. Ahora- Efectivamente, pero es que hay que terminar. Sí. Pato, aquí se dicen cosas Sí. que ya No. a esta altura. En Los rigor. sueldos durante nuestro gobierno crecieron a más del 3% al año en el país. Y por eso también crecieron los sueldos del sector público. Hoy día, los, No en sueldos, más. los sueldos del sector privado están prácticamente congelados y sin embargo tenemos situaciones de pagos extraordinarios muy absurdos. Un ejemplo, el Consejo Nacional de la Infancia. Sueldos millonarios, casi todos son militantes de partidos. ¿Usted se da cuenta que en el INJUP el 80% de los funcionarios son militantes de ¿Está, partidos? está mal? ¿Está mal que sea militante de partido? Por supuesto, los militantes de la concertación o de la nueva mayoría son el 3% y son el 80% los empleados del INJUP. Pero eso Usted me va a quiere decir a mí decir- que este gobierno está seleccionando a las personas en base a su capacidad o a su pero hay militancia. dos cosas, de hecho, sobre el Consejo de la Infancia. El propio Consejo de la Infancia hoy sacó una declaración pública a propósito de sus dichos de ayer, señalando que va a haber un cambio en la institucionalidad, por lo demás que el Consejo de la Infancia está trabajando. Por lo tanto, a partir del año 2018, ese Consejo de la Infancia ya deja de existir, pues se transforma en otra institucionalidad. Se incorpora Eso a, uno. a la subsecretaría Dos, de la niñez. estigmatizar al militante de partido político implica estigmatizar también a funcionarios públicos que de pronto también hacen su labor. Entonces, me parece que hay una distinción clara que hacer entre los funcionarios públicos, militantes de partido, que no tiene ni un pecado. Si creemos en los partidos políticos, creo que también hay que poner las cosas en su justa dimensión, y gente probablemente que puede ser operadores políticos, ¿no? Y creo que usted no hace la distinción. No, en pero ese claro que ámbito. hago la distinción, Gloria. Si yo te dijera que son todos operadores políticos, tendría que hablar de números mucho más grandes. ¿No Le voy a debería decir una haber cosa. militantes, En el entonces? INJUP, el 80% son militantes de partidos de la nueva mayoría que representan el 3% de la población. O sea que están apitutados, dice usted. Que obviamente el hecho de ser militante les da una preferencia respecto a todo el resto de los chilenos. ¿Se tendrían que ir para En la el casa? Sename, casi el 50%.
Pero lo que se sigue como encienda conclusión, Sebastián, es que esa gente se tiene que ir para la casa. No, lo que yo estoy diciendo es que dentro del sector público hay operadores políticos. Y yo digo, y lo digo claramente, que no debiera haber, y nosotros vamos a hacer lo posible porque no haya... ¿Cuántos son, para que aclaremos el punto? Eso es algo que estamos analizando. No son 20.000. No. Pero operador no es militante. Operador no es militante, ¿Pero quién no ha es un dicho que sinónimo. operador es militante, Gloria? Es tan raro que Una haya cosa tanto es ser militante. militante. A mí me sorprende que instituciones como esas tengan 80% de militantes de los partidos de la nueva mayoría y en circunstancias que más del 90% del país es independiente. Solo Lo que lógico también- sería que fuera una cifra más equilibrada. No tengo nada contra los militantes políticos, de partidos políticos, al revés. Yo también milité en un partido político durante mucho tiempo, pero sí tengo un rechazo visceral contra que con el dinero de todos los chilenos se esté pagando a operadores políticos que no trabajan para todos los chilenos. Francisco Está Correa. claro, no, está claro lo de los operadores, Pero pero otro no punto me queda más. claro, no me Pero queda un claro segundo, qué Francisco. programas vas a Lo voy a decir hacer. de inmediato. Escuché también a Alejandro Guille decir que vamos a terminar con el programa de capacitación. Guille entienda las cosas bien. El CENSE gasta 360 millones de dólares al año. Hay 4 estudios de todos los gobiernos que dicen que el CENSE no produce ningún efecto, ni en la empleabilidad de los trabajadores, ni en mejorar su productividad y su salario. ¿Lo va a reemplazar? Y por lo tanto vamos a crear un nuevo sistema de capacitación basado en el modelo alemán, neozelandés y australiano, que lo hemos estudiado a fondo, que consiste en hacerlo en base a certificación de capacidades, fortalecer los liceos técnicos profesionales, fortalecer la educación superior técnico-profesional a través de los institutos profesionales y los centros de formación técnica, permitir que la capacitación se pueda hacer en centros de formación técnica, ¿Y eso genera- en institutos genera ahorro? profesionales que den un título al cabo de 2 años, un título que pueda ser un valor, un activo para el trabajador, no como hoy día que se capacitan en cualquier cosa. Yo vi la lista de capacitación. El problema, ¿cierto?, de la inmortalidad del cangrejo en la región, ¿cierto?, de los lagos. Y por tanto vamos a cambiar el sistema de capacitación porque es una vergüenza que Chile, Pero a las puertas de la sociedad del conocimiento y la información, Pero no es- esté ¿Y el capacitando a cambio sus trabajadores. genera ahorro el cambio? Perdón, Mariana. Perdón. Genera que esos 360 millones que se están perdiendo hoy día en un programa que no da ningún resultado, se van a redestinar a otro programa Cuando- que está de acuerdo a los signos de los tiempos. Mariana. Sebastián, cuando Evelyn Matei era ministra Intentó hacer un cambio. Bueno, ¿y qué le pasó? No lo hizo. Entonces, ¿por qué podemos creer que lo Le va a digo, hacer ahora? Evelyn Matei efectivamente se dio cuenta de esa Porque, situación. o sea, dijo, yo escuché las mismas palabras de ella que las que está diciendo usted hoy día. Entonces, ¿qué pasó? Por eso. Entonces, ¿por qué le tenemos que creer ahora que usted va a hacer eso? Oiga, esa idea de que si uno no lo hizo antes, no lo va a hacer nunca más, sería entonces que un gobierno en 4 años tiene que hacer todo. Efectivamente, nosotros intentamos cambiar el sistema de capacitación en la etapa final de nuestro gobierno. Y quedó Sí. muy Y avanzado hubo y este cambio. gobierno no hizo absolutamente nada. Le entregamos todos los antecedentes para el nuevo sistema de capacitación, que está basado en las experiencias exitosas, el modelo neozelandés, australiano, alemán. Y ahora lo vamos a hacer, porque lo que es una vergüenza es que Chile se farree 360 millones de dólares y que no capacite en nada útil a ningún trabajador chileno. Vamos a cambiar el sistema y por Tan tanto estos radical. 360 millones van a pasar a un sistema nuevo. Y por tanto le digo a Guille que no vamos a terminar con la capacitación. Vamos a cambiar un mal sistema de capacitación por un sistema que mejore la productividad, los ingresos y la empleabilidad de los trabajadores. Sergio Melnik. Presidente, los gobiernos normalmente tratan de tener como una nave madre o un gran proyecto que se transforma en el legado. De lo que yo he escuchado, su planteamiento en eso es lo de la clase media. Y a mí a estas alturas del partido me cuesta entender qué es lo que es la clase media y qué es lo que se puede hacer. ¿Por qué no nos explica exactamente qué es lo que es esto de colchón, no sé cómo, una red de asistencia de la clase media que yo en este siglo no sé lo que es y qué se hace en concreto? Bueno, en concreto, la clase media chilena y Chile se transformó en un país de clase media. La gran mayoría de los chilenos se identifican con la clase media. Ha progresado en base a su propio esfuerzo. ¿Pero qué es lo que es la mérito, clase Lo voy a media? decir de inmediato. Y trabajo. Y se sienten muy orgullosos de eso. Y quieren seguir progresando. Por eso es fundamental que Chile vuelva a crecer, a crear oportunidades. La clase media son los profesores, las pymes, los pequeños emprendedores. Es un amplio sector de nuestro país que quiere seguir progresando y que hoy día está estancado, porque cuando el país se estanca la clase media. Pero no solamente quiere progresar y quiere oportunidades. La clase media en Chile también tiene muchos temores, y yo lo he podido ver con mis ojos en mi recorrido por Chile. Temor
a que un accidente en el ciclo de la vida los pueda retrotraer a una situación de vulnerabilidad a la cual no quieren volver. La pérdida de la pega, una enfermedad grave, una longevidad extendida, un acto de la delincuencia. ¿Cómo se califica para ser clase media? Clase media, usted sabe que en Chile hay muchos mecanismos de clasificación, ¿cierto? A, B, C1, C2, C3, D, E. Y con eso se identifica a lo que es la clase media, que por supuesto, la población en Chile es un continuo. Pero a esa clase media, que no recibe casi ningún aporte del Estado, le vamos a decir dos cosas. Vamos a crear oportunidades para que puedan seguir progresando. Eso significa mejores empleos, mejores salarios, que las pymes puedan crecer y no estén acogotadas. Pero también les vamos a dar seguridad, que si un accidente en el camino los golpea, no van a quedar solos. ¿Eso cómo? Mejorando el seguro de desempleo, mejorando el seguro de enfermedad catastrófica, estableciendo defensores de las víctimas y no solamente de los delincuentes, y con nuestra reforma previsional, que va a mejorar las pensiones de todos, pero especialmente de 3 grupos. Los que reciben las pensiones más bajas, 1.500.000 chilenos. La pensión básica, 103.000 pesos. El aporte previsional solidario. Las mujeres, que por tener más lagunas laborales, que tiene que ver mucho con la familia y la maternidad, están muy castigadas en el sistema previsional actual. Y la clase media, que nunca ha recibido ningún aporte. Ese programa es nuestra reforma previsional que le hemos dado a conocer públicamente. Sebastián, yo le decía al principio que pasaron varias cosas en el Congreso. Se aprobó hoy día, o salió de la comisión, el informe sobre el escándalo en Carabineros. Y tomando en consideración que dentro de las preocupaciones que usted menciona está el tema de la delincuencia, ¿cómo piensa abordar la situación crítica en la que está Carabineros a raíz de los escándalos de corrupción? ¿Se tiene que ir el general Villalobos? Mire, yo tengo un gran respeto y admiración por los 55.000 carabineros de Chile, porque los veo. El trabajo abnegado, sacrificado, muchas veces arriesgan sus vidas por proteger la nuestra. Pero creo que la institución de Carabineros requiere reformas muy profundas y que las debimos haber hecho mucho antes. Mariana, no las hicimos nuestro gobierno anterior. Más profundas de lo que está planteando ahora. Mucho más, porque lo que se ha planteado ahora es una reforma administrativa. Mejorar los sistemas de control, de fiscalización, de transparencia, que por lo más está muy atrasada. Hay una segunda reforma, que es la reforma operativa, para mejorar la efectividad de los carabineros en la lucha contra la delincuencia, batalla que están perdiendo. ¿Está el mando de Carabineros calificado para llevar adelante una reforma como esa? Mire, yo estoy esperando, mire, el mando de Carabineros es un concepto muy grande, pero el general director de que Carabineros, haya habido una estafa de esta magnitud durante tanto tiempo, involucrando a tantas personas y por montos tan siderales, refleja que hay un grave problema en parte del alto mando de Carabineros. Pero además, ¿qué es lo que es la reforma operativa? Mire, hoy día la mayoría de los delitos los cometen bandas, pandillas, organizadas, con método, con recursos. Y Carabineros está actuando con una metodología para combatir a delincuentes individuales. Las bandas tienen una inteligencia, una planificación, y por tanto Carabineros tiene que mejorar su inteligencia delictual para poder infiltrar esas bandas, desmantelarlas. Si usted va a la legua, y yo he estado en la legua muchas veces, y le pregunta a la gente, saben perfectamente bien dónde están las drogas, dónde están las armas, dónde están los capos, y sin embargo Carabineros no lo sabe, o no tiene las herramientas para poder desbaratar y permite que una población entera, y no solamente la legua. Apoyo político. Apoyo político requiere y también requiere mayor eficacia. ¿Ustedes se acuerdan al comienzo de nuestro gobierno que nosotros hicimos entrar una supuesta procesión de un muerto? Porque cuando entraban a la legua, todo desaparecía. Y nosotros entramos a través de un supuesto funeral y los pillamos con las manos en la masa. Claro, porque así, o sea, si no, no dejan entrar. Efectivamente. Ahora, lo que usted está escribiendo, perdona Gloria, lo que usted está describiendo es una policía uniformada que tiene problemas operativos serios, que tiene problemas en la inteligencia policial, que tiene problemas en los procedimientos y que además tiene problemas de corrupción. La pregunta es si el alto mando de Carabineros, los generales que hay ahora y que lideraron la institución antes y que están ahí para liderarla en el futuro, pueden seguir al mando de esa institución. Mire, hasta el 11 de marzo, hasta el 11 de marzo, la que debe tomar esa decisión es la presidenta Bachelet. Y yo respeto esa atribución. Después del 11 de marzo, tomar una decisión? Mire, yo soy reacio a darle instrucciones a los presidentes del ejercicio. Pero una cosa muy breve. No es solamente eso. Hoy día hay un problema brutal de descoordinación entre los policías, los fiscales y los jueces. Y se pasan la pelota unos con otros. El fiscal dice que la policía no le entregó las pruebas. El juez dice que el fiscal no le entregó un caso fundado y lo que resulta es que la inmensa mayoría de los casos queda en la impunidad.
tenemos que aprender a que esas tres instituciones son un sistema. Y si falla un eslabón de esa cadena, falla la cadena completa. Y por tanto, otra parte de la reforma es establecer obligatoriamente por ley una mejor coordinación entre policías, fiscales y jueces que está funcionando mal. Gloria de la Fuente. Como lo dicen los propios fiscales cada vez que los escuchamos en la televisión. Ahora sí, puedo preguntarle. Sí. A ver, usted es el único candidato en rigor de los 8 que ya ha sido presidente y que basa además su promesa en parte importante de lo que fue su gestión. Por lo tanto, lo mínimo que uno puede hacer como ciudadano es ejercer un ejercicio o pedirle un ejercicio mínimo de accountability o rendición de cuentas respecto a lo que hizo en su gobierno. El mejor gobierno, los 20 días se hicieron más en 20 días que más que en 20 años. El mejor censo de la historia. El millón de empleos que se creó y que supuestamente se creó, pero obedeció más bien un cambio de metodología, como lo dijeron un par de economistas reputados, entre ellos Andrea Repeto. Listas de espera, cuyo dictamen de la Contraloría fue que finalmente el 43% se borró más bien por medidas administrativas o por una cuestión más administrativa que propiamente la gestión del gobierno. Entonces, frente a ese tipo de cosas y otras más, ¿no le parece que no se hace creíble esta idea de la mejora en la gestión o la capacidad de gestión que podría tener su gobierno, Gloria, en relación a otros? Que se hizo más en 20 días que en 20 años, frase que no voy a repetir nunca más, me arrepiento. El mejor censo de la historia. Segundo, yo nunca dije que fuera el mejor censo de la historia, al revés, eso lo dijo otra persona. Pero curiosamente, el censo que se hizo ahora y que costó mucho dinero, tiene la misma tasa de omisión que el censo anterior. Y un poquito mayor. O sea, si yo le aplicara la lucha brutal, uno podría decir, yo voy a votar el censo que se hizo el 2017 y vamos a hacer uno nuevo. No vamos a hacer eso porque los gobiernos tienen que tener continuidad. Pero los segundos dos temas que son muy, muy importantes. ¿Se creó 1 millón de empleos? Sí, Gloria, se creó 1 millón de empleos con la metodología antigua o con la metodología nueva. Y eso está fuera de toda discusión. Pero eso es lo que no dicen economistas como Andrea Repeto o el no, propio Eduardo mire, Engel cualquier economista que hace esto con objetividad va a tener que corroborar que el cambio de metodología se hace comparable. No es que usted compare esta nueva metodología y con una metodología distinta hacia atrás. Compara con la misma metodología hacia adelante y hacia atrás. Y por tanto las cifras son comparables. Se creó 1 millón de nuevos empleos, de hecho más de 1 millón. Hoy día estamos creando menos de la tercera parte. Lo de la lista de espera a propósito. Cuando de llegamos al gobierno, la lista de espera oficial que nos entregó el Ministerio de Salud del gobierno de la presidenta Bachelet eran 400.000 personas. Lo primero que yo hice, cuando hablé con el ministro Mañez, fue decir, depuremos estas listas porque pueden tener problemas administrativos. Y las depuró sacando a todos aquellos que ya habían resuelto su problema y por tanto no debían estar en esas listas, bajó a 360.000. Y sobre esos 360.000, que le podría decir cuánto eran de operaciones de catarata, de caderas, de rodillas, logramos reducir la lista de espera auge a 0. Hoy día nuevamente están creciendo con mucha fuerza. ¿Y no será Pato Fernández, Pato. Sebastián, hay un tema que a mí me parece muy interesante en el devenir político de Chile y que a rato aparece en el programa, pero no necesariamente en las campañas publicitarias. ¿Qué derecha es la que gobernaría si usted llega al poder? Una derecha que busca ampliarse y generar una democracia y promover una democracia distinta de la que tradicionalmente la derecha ha creído, que es lo que a mí a veces yo escucho a Blume y siento que estamos hablando entre los mismos, digamos, y escucho a Jacqueline Van Rieselberghe y siento que estoy en las antípodas. Usted va, y esto vuelve un poco a la pregunta que le hacía al comienzo, ¿le va a gustar más la Mariana Elwin, cuyo padre ha usado en muchas ocasiones y en su programa aparece varias veces mencionado? Va a querer ser una especie de concertación con eje en la derecha que aleja los extremismos, que se deshace del pinochetismo, que descarta la posibilidad de tener próximo a José Antonio Kast, o la suya va a ser una derecha que continúa la tradición que estamos acostumbrados, que va desde el pinochetismo y en la familia militar y la defensa de todo ese mundo, hasta sencillamente los límites acordados y permitidos por esos para estar juntos. ¿Tiene un proyecto de transformación? ¿Hay las ganas de darle a esta derecha un aire distinto del que estamos acostumbrados o no? Por supuesto que sí. ¿Y en qué lo vamos a ver? Porque Mariana Elwin no va a estar con usted si es que usted está con José Antonio Kast, que dice las barbaridades que dice. Mire, yo creo que... No. Yo quiero un otro lado de la vereda más decente. Mire, yo siempre he reconocido, en privado y en público,
que el presidente Elwin hizo un gran aporte a la recuperación de la democracia y al reencuentro entre los chilenos. Y decir eso, a mi juicio, enaltece. No veo que nadie pueda ofenderse por eso. Habían unos de su sector que eso lo no, yo escupían a morir. yo mismo, antes del gobierno del presidente Elwin, yo decidí no apoyarlo. Pero uno puede cambiar de opinión cuando ve un gobierno. Yo creo que el gobierno del presidente Elwin fue un buen gobierno, un muy buen gobierno. De hecho, yo era senador y me tocó implementar la democracia a los acuerdos. Hicimos muchas reformas con un clima de patriotismo, de honestidad, de responsabilidad que hoy día lo echamos tanto de menos. Pero le respondo a su pregunta. Yo me acuerdo de una derecha que Ya, está con usted. ¿para qué conteste, Es importante, porque yo me acuerdo de una derecha que está con usted que en ese tiempo no era así. No era para nada Por supuesto así. que hay de y todo. sigue con usted. Hay de todo en la viña del Señor. Yo le estoy contando lo que nosotros hicimos en esos tiempos con lo que se llamó la democracia de los acuerdos, que permitió hacer reformas muy importantes, y pregúntele al ministro Foxe o al ministro Benninger, que ya no le podemos preguntar, que fueron nuestras contrapartes. Le respondo a su pregunta. Hay una cosa muy buena que ha pasado en Chile. Tanto la izquierda como la derecha, yo creo, han aprendido la lección. Yo creo que la izquierda aprendió que el desprecio por la democracia, el validar la violencia, el creer que el poder se toma por las balas o por los votos, era un mal camino. Y la derecha también aprendió que la democracia es un valor fundamental y que el respeto a los derechos humanos se debe dar siempre, que no hay ninguna circunstancia de ninguna naturaleza que justifique atropellos a los derechos humanos. Y por tanto yo espero liderar una derecha plenamente democrática, respetuosa de los derechos humanos, que cree en expandir las libertades de las personas, cree en la justicia, que significa muchas cosas, pero por lo menos derrotar la pobreza, tema que se ha olvidado durante este gobierno. Incluso hay un informe del Banco Mundial que insinúa que la pobreza en Chile estaría creciendo y que cree en la igualdad de oportunidades. Una derecha que quiere que el país progrese y no se estanque, que recupere su liderazgo y dinamismo. Y finalmente... Y donde sus individuos y sus habitantes tienen derecho a decidir respecto a sus cuerpos, sin estar respondiendo a una religión en particular ni a los mandatos de un obispo, y que cree cosas por el estilo, digamos. Por supuesto y que cree que un mapuche tiene tantos derechos y tanta presencia como un empresario millonario de la zona, y etcétera. Digamos. Por supuesto que las mujeres tienen derecho a disponer de su cuerpo, pero no de la vida de otra persona única, distinta, irreproducible. Esa es nuestra concepción. ¿Qué sintió cuando Vargas Llosa habló de la derecha cavernaria porque vino invitado por usted y la verdad que se tragó toda la invitación con esa frase? ¿Qué sintió? Bueno, yo creo que él se refirió a una derecha cavernaria. Tal vez está pensando en círculos muy pequeños de la derecha chilena. No, estaba pensando, yo le hice la entrevista, estaba pensando en los diputados que votaron prácticamente en bloque contra la ley que es para el labor. Está bien, mire, yo le digo cuál es mi posición, pero le voy a responder eso de inmediato, pero para cerrar el capítulo anterior. Y una derecha que entienda que hay que ser más solidarios, que no basta con que cada uno se preocupe de su proyecto de vida, que vivimos en comunidad. Esa es la derecha que yo quiero liderar. Ahora, respecto al tema de la vida, yo soy partidario de defender la vida, igual como Mariana, igual como muchos demócratas cristianos. Y yo pienso, y esta es mi posición, de que la vida que más tenemos que defender es la del más indefenso, del más inocente, que es del niño que está por nacer. Sebastián, pero en eso yo creo que todos somos partidarios de la vida, pero sin embargo la posición que asumió la derecha absolutamente en su totalidad fue una posición más extrema que la posición que tiene el Tea Party en Estados Unidos. Es decir, hasta Ted Cruz, que es el candidato presidencial, que lo tratan de ultra fanático y de ultra religioso, es partidario del aborto terapéutico. Y sin embargo, la derecha asumió un papel absolutamente retrógrado en ese sentido y que va de la mano con lo que ha sido con su posición en otros temas valóricos, el divorcio, la despenalización de la sodomía, la píldora del día después. Entonces, ¿cómo se renueva la derecha también en lo valórico, Sebastián? De la ley de divorcio, creo que es algo que Chile necesitaba. También, cierto, de despenalizar la sodomía. Pero en el tema de lo que usted me dice del aborto terapéutico, eso, Francisco, es una contradicción. Aborto significa matar. Terapéutico significa salvar. Y por tanto, si la vida de la madre está en peligro, me parece absolutamente legítimo y es legal y se practica en las clínicas públicas y privadas, que se puedan hacer todas las terapias para salvar la vida de la madre, aun cuando se ponga en riesgo la vida del hijo. Porque eso es... violación? Pero Sebastián, perdón. Estamos hablando del aborto terapéutico. Es que yo creo que este tema no se queda en el aborto. Sí. ¿Usted estaría dispuesto a perder
hacia la derecha para acercarse hacia el centro y generar un acuerdo más amplio y transformar, digamos, ese eje. Asumiendo un cambio valórico en la derecha. Que no es solo valórico, Oiga, es que es más que Es valórico. que lo valórico es muy importante. Es muy en importante. esto. Estoy de acuerdo Patricio, con mire, Pedro. definitivamente sí. Yo lo he dicho cada vez que he podido. Y nosotros intentamos hacer un gobierno de unidad nacional por 2 razones. En primer lugar, porque el país que vamos a recibir está muy dañado. Un país que no crece. Fíjese No que el ministro está tan Arena... dañado, presidente. Bueno, déjeme decirle mi opinión. Arena hablaba de los brotes verdes. Valdés hablaba de aires primaverales. Eizaguirre habla de florcita. El cuento del lobo. Este año Chile va a crecer menos del 1,5%. Y usted habla de continuar los programas que ya estaban hechos, que es la mitad de su Pero programa. déjeme terminar. Le voy a Entonces no está responder tan eso. dañado. Le voy a responder eso. Un país que no crece. Un país que lleva 4 años con la productividad negativa. Un país que lleva 4 años con la inversión cayendo. Un país que ha duplicado su deuda pública en 4 años. Que ha perdido la calificación de crédito. Es un país que está muy dañado. Pero no solamente eso. La misión que nosotros nos hemos puesto, transformar a Chile en un país desarrollado, sin pobreza, en 8 años, es una misión grande y exigente. Sin La progreso, única con, forma... con derechos civiles y con más cosas que Sí. plata. Pero, pongámosle un poquito Patricio, más. si usted cree que la plata es todo, yo estoy en desacuerdo No, con eso es lo que yo, en mi gran desacuerdo con la derecha chilena. No, digamos. no, ese es su sesgo ¿Y con cómo la se derecha. evita que... Pero quiero decir, preguntarle- de inmediato, puedo una cosa, mire, preguntarle- desarrollo es mucho más que crecimiento. Un país desarrollado es un país más unido, más libre, más justo, más solidario. Un país desarrollado es un país que atiende y resuelve los problemas de la gente, que le garantiza buen trabajo con buenos salarios a los trabajadores que quieran Y la trabajar. derecha, Pero así ¿cómo como se está ahora, entiende la ese derecha, así llamado como al está ahora, diálogo? ¿permite eso? Sí, ¿cómo se, ¿Piensan llama, eso? ¿cómo se entiende un llamado al diálogo cuando en rigor lo que hay es un juicio muy negativo y nos describen un país que parece que no es el país en el que vivimos? O sea, un país que pareciera que está en medio de una catástrofe. No, yo nunca he hablado de catástrofe, Gloria. Obviamente que Chile está infinitamente mejor que muchos de los países de América Latina. ¿Le encuentra algo Pero- bueno a este gobierno? Obvio que sí. ¿Qué cosa? Por ejemplo, yo creo que el impulso que le ha dado la presidenta Bachelet a la agenda de probidad, el impulso que le ha dado a la inclusividad, ahora acaba de promover una ley que facilita el acceso al trabajo a los discapacitados. Son medidas muy buenas y las vamos a continuar. Mariana Mire, si Elwin. nosotros no venimos con la lógica perversa de la retroexcavadora que pasa destruyéndolo todo. Mariana. Queremos revivir la cultura del diálogo y los acuerdos. Yo le quería preguntar qué sintió cuando en ENADE el candidato José Antonio Kast recibió 17 aplausos y usted recibió solo 1. Y ese es parte de esta derecha más reaccionaria, la que está ahí. Mira, hay 2 tipos de candidatos, Mariana. Los que saben que no van a ganar y que le hablan a nichos. Bueno, pero es... Y que le hablan a nichos. Y por pero tanto, esa es una parte de la es derecha. una ¿Usted va a parte- estar con ellos? una parte pequeña de la derecha. Por eso es que yo tengo un apoyo del 45% y Kast, no voy a decir cuánto. A todo esto, la tesis de que va a pasar a segunda vuelta, ya a esta altura es, pero Sí. ciencia ficción. Los que Eso vamos no a pasar a cabe. segunda vuelta, yo creo, va a ser Alejandro Guillé y yo. Y la diferencia en esa primera vuelta de votos va a ser decisiva para poder ganar la segunda vuelta. Por eso yo le pido a todos nuestros O auditores sea, que voten. Entre Kast y Mariana Elwin, ya prefiero a Mariana Elwin. Oiga, no, yo- pero yo le soy pregunto, mucho yo más- le voy a decir otra cosa. Bueno, Oiga, yo yo soy entiendo mucho- dónde están los... Yo le digo inmediato, Kast no es parte de Chile Vamos. Yo le tengo mucho aprecio. Sí. Tampoco Pero parte yo de no Chile soy Vamos. parte de Chile. Tampoco. Y, Ahí y es Mariana estamos tampoco claros. es parte de Chile Vamos, o sea que aquí me siento libre Ya. de afirmar. Me siento, de esa disyuntiva, me siento más cómodo Pero con relacionado Mariana con Elwin. eso, ¿cómo se La evita- Mariana, que le pero- queda una pregunta a la Mariana. Hace pocos días Harald Beyer dio una entrevista en que dijo que su candidatura es muy conservadora, que le faltan propuestas audaces y especialmente se refiere a la agenda de crecimiento y productividad y que corre pocos riesgos. De alguna manera que usted está como entrampado entre no perder votos de la derecha y conquistar votos del centro. ¿Qué responde? Bueno, no comparto el juicio de Harald. Yo le voy a contar una anécdota. Harald siempre le gusta decir que está en la dirección correcta, pero que le falta más intensidad. Cuando él era ministro de Educación, llegó a proponer su programa. Yo le dije, Harald, está bien encaminado, pero es muy poco. Las mismas palabras que él me decía a mí. Mire, si alguien ha demostrado, no el único, pero hemos demostrado que somos capaces de hacer crecer la economía, que somos capaces de crear empleos, que somos capaces de reducir la pobreza a la mitad, somos nosotros. Y por tanto,
que nosotros vamos a poder poner de pie y en marcha nuestra economía es algo que la inmensa mayoría de los chilenos cree que así va a ser, porque así va a ser, Mariana. Perdona, Gloria, voy al tiro contigo, Sergio Melli. Lo quiero cambiar de tema. Usted ayer en el debate dijo, y está también en el programa de gobierno, que iba a rebajar el precio de los medicamentos. Sí. ¿Cómo se hace eso? Muy simple. ¿Cómo va a rebajar el Si precio? usted compara el precio promedio de los medicamentos en Chile con el precio de los medicamentos en Argentina, en Perú, en Chile es mucho más alto. Sí. Y no es por diferencia de tarifa ni aranceles. Hay un problema de competencia en el mercado de los medicamentos que involucra a farmacias o a laboratorios. Y por tanto, lo que nosotros vamos a hacer, porque no somos dogmáticos, si es necesario, vamos a importar directamente de la fuente a precios muy inferiores a los que se venden en los mercados chilenos y los vamos a poner a disposición de toda la comunidad chilena. ¿A través de qué vía? de farmacias Senabas, populares. que a través de... Muy simple, vamos a abastecer a las farmacias populares, a las farmacias privadas, porque lo que nos interesa es que los precios de los remedios sean populares. ¿Estaría dispuesto a abrir, por ejemplo, que los remedios se vendan en otros lugares que no sean farmacias? Definitivamente sí. Los que no requieren receta médica Ya. se deberán vender, ¿cierto? No necesariamente en farmacias. ¿Y se podría Así legislar es, para cambiar? así es en todos los países Hay un mercado- desarrollados ¿Y del mundo. regular los medicamentos? ¿Y regular el precio de los medicamentos, por ejemplo, en Mire, algunos casos? Para eso está la Fiscalía Nacional Económica. Si hay colusión, no solamente regularlo, aplicarles toda la ley. No, tú estabas pensando en fijar precios Sí, más sí, bien. sí, fijar Mire, precios en si hay algunos colusión, medicamentos que son... si hay colusión, soy partidario de aplicarle la ley y meter los presos que lo contempla la actual ley a los que se coluden para engañar y abusar de los consumidores. Ya, pero hay Pero, un pero mercado... el mejor mecanismo para proteger a los consumidores es que haya libre competencia. Sí, Que las- Sebastián, pero Ya, pero hay un mercado súper cientos concentrado de comunas y barrios donde no hay farmacias. Las farmacias hay una en cada esquina en el barrio alto o en el centro. y mientras tanto el negocio está Y por concentrado eso en el tres negocio cadenas, de digamos. de la farmacia tiene que ser muy bueno y incluso parece un negocio inmobiliario porque están instalados en las mejores esquinas o más caras en Santiago. Mire, con prácticas Entonces, como la oiga, si hay canela y ese comunas tipo de sin cosas, farmacias, digamos. Sí. vamos a Muchas. usar los consultorios, Muchas los comunas hospitales, para vender los Para vender esos medicamentos medicamentos. al precio que corresponde. Y hay que intervenir Y en además, ese mercado, una cosa, ¿no? usted sabe que hoy día los remedios genéricos bioequivalentes, ¿qué significa eso? Que está demostrado que tienen exactamente el mismo efecto terapéutico. Vale la 10ª parte. Sin embargo, vaya a una farmacia. El remedio de marca se lo ponen ahí. El remedio bioequivalente genérico generalmente no está. Y cada cierto tiempo cierran farmacias porque Y por efectivamente tanto hay vamos a problemas, pues. forzar que el médico que da la receta diga el remedio genérico bioequivalente y también el de marca. Y que la persona pueda decidir si compra un Pero eso remedio ya existe, mucho más ¿no? económico. Eso ya es así. Sí, pues Eso eso ya ya existe. existe. Momento. Eso en su gobierno. Sí. Eso no está 100% así, lo impulsamos durante nuestro gobierno, pero no está plenamente en acción. ¿Pero no cree que llegó el momento de intervenir ese mercado? Hay tres farmacias, hay tres cadenas de farmacias que son las dominantes, tienen el 90% del mercado. ¿No es un mercado que hay que regular de otra manera? Bueno, si hay colusión, No digo que haya colusión, digo que hay participación de mercado que impide la competencia. mire, hay muchas industrias, ¿cierto?, que están concentradas. Lo importante es si los precios de esas industrias son los precios competitivos o no. Nosotros lo que hicimos fue comparar el precio en Chile del mismo medicamento en otros países de nuestro continente y era mucho más barato en Argentina. Tanto así que muchos chilenos van a Argentina a comprar Por eso, medicamentos. no Y es eso lo vamos a cambiar de necesario- raíz. no es necesario No, intervenir en porque ese podemos hacer una mercado. cosa mucho más inteligente. ¿Qué es? Que es importar medicamentos a precio barato y ponerlos a disposición de las farmacias populares, de las farmacias independientes, que son muchas, y de los consultorios y de los hospitales, para que todos tengan acceso, o gratuito si tienen el derecho, o lo puedan comprar a que un se pueda- precio. Entonces, ¿Por qué la no idea puede de vender las echó farmacias para atrás? populares ¿Por qué fue ese una buena gobierno idea? echó para atrás la propuesta que tenía Juan Andrés Fontaine de que se liberara y se vendieran los remedios fuera a las farmacias y sin embargo cuando llegó Longueira esto se le echó tierra? No, Francisco, nosotros presentamos ese proyecto de ley y le quiero decir, el lobby de las farmacias y de los laboratorios es muy poderoso. ¿Sabes, Sebastián? Y por tanto yo creo que los medicamentos que requieren receta médica, porque son peligrosos, tienen efectos laterales negativos, tienen que ser vendidos en un lugar protegido. Los medicamentos que no requieren receta médica, como la aspirina, se deberán de vender oiga, en los supermercados y en todas Ya, pero partes. usted entonces Ya, pero podría haber llegaron una- a se hicieron cargo de ese lobby porque en el fondo le quitaron la urgencia a la... Francisco, en una democracia, el presidente no hace lo que quiere, manda un proyecto de ley y lo rechazó el Congreso. También hubo tanto lobby en la ley de pesca. También, demasiado lobby en la ley de ¿Y pesca. no le parece que hoy día esa ley está profundamente deslegitimada? Obviamente que está, ¿cierto?,
golpeada por todos los hechos que hemos conocido. Pero este gobierno, el de la presidenta Bachelet, pidió un informe a la FAO. Y la FAO examinó la ley de pesca. Y dice que tiene 3 cosas muy buenas. Primero, que por primera vez se tomaron medidas para que la explotación de la industria pesquera fuera razonable. Y no como que estábamos matando la industria de la pesquería por la sobreexplotación. Segundo, que fue una buena idea licitar las cuotas. Y nosotros iniciamos la licitación de cuotas, y una de las cosas que yo quisiera cambiar de la ley de pesca es acelerar la licitación de las cuotas, para que el que quiera compita con todos los demás por acceder a las cuotas de pesca. Y en tercer lugar, aumentamos la participación de los pescadores artesanales del 45 al 55%. Les dimos exclusividad a los botes pequeños, menos de 12 metros de eslora, en la primera milla. Ya, pero parece y que les el dimos problema exclusividad. no es técnico, Sebastián. Parece ser que el problema no es técnico en el caso de la ley de pesca, sino de legitimidad. Ah, no, que hubo un lobby muy fuerte y que afectó a los parlamentarios de todos los partidos. Porque cuando yo discutía... Más que lobby, hubo corrupción derechamente. Sí. Y al ministro también. Hubo plata de por medio. Tengo certeza del lobby, porque me lo contaban, ¿cierto?, todos los que luchamos por sacar esa ley adelante. Pero la corrupción la está investigando la Fiscalía. Pero le quiero decir una cosa, Iván, porque aquí a veces pero hay senadores desaforados. Si esa ley no se aprobaba, volvía la nefasta carrera olímpica. ¿Sabes lo que es la carrera olímpica? No hay cuota, no hay nada. El 1 de enero salen todos los barcos, pescan todo lo que pueden, y después se agota la industria de la pesca por el año entero. Eso es lo que era la espada de Damocles. ¿Va a cambiar la ley? Vamos a enviar una ley para corregir errores y perfeccionar la actual ley de pesca, siguiendo en muchas materias el buen informe que hizo la FAO a petición de este gobierno. A mí, Sebastián, hay una cosa que me está empezando como a incomodar en general de algo en esta conversación, que vuelvo a sentir el país como una empresa. Yo creo que usted va a administrar bien la empresa. Todo es plata, cuánto más, cuánto menos, cuánto se produce más, cuánto de menos, en un país que está recibiendo inmigrantes, 350, 400 diarios, donde hay diversidades en la Araucanía, que va a haber que ver cómo diablos se maneja esto políticamente. Me está faltando ver si el país tiene seguridades que quiere garantizar, porque nosotros como comunidad queremos que todos estudien, porque eso es lo justo, y que nadie se quede decir... O sea, creo estar escuchando plata por todas partes. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esto? Me parece muy bien ajustarla, poner en orden los cuadernos de cuentas, ¿eh? Pero yo nunca he entendido la política así, fíjate. Patricio, hemos hablado de medicamentos, de empleo. Todo el rato es de plata. No, un momento. Todo el rato es de plata. No, medicamentos, empleos, hemos hablado de delincuencia, y son temas... Todo el rato es de plata. No, la delincuencia no es también, plata. Es que cuánto no, se delincuencia, nadie me ha preguntado a mí, ¿cierto? Nada respecto y de lo plata. único que se nos ocurre fuera de la plata es la delincuencia. Y la comunidad... ¿A usted se le ocurre eso? No, a la publicidad que veo en la televisión, básicamente los candidatos de derecha. ¿Y dónde está dónde está el valor que le damos a la educación para generar una comunidad justa y no solo productiva, donde la educación no solo sirva para generar más plata, sino que sirva para generar una sociedad más democrática? ¿Dónde está la conversación de los mapuches, más allá de cuánto pierden las madereras cuando les queman un bosque? ¿Dónde está el respeto a la diversidad? ¿Dónde está cuando ingresan los inmigrantes algo que uno diga que lo pone feliz o no, más allá de no sé cuánto cuesta? ¿Dónde está Patricio, eso? Mire, la concepción que tengo yo de un país desarrollado, se lo estaba diciendo, dije, un país más unido, más justo, más libre. Nada de eso tiene que ver con plata, tiene que ver con valores. Y fue por donde partí, pero usted parece que no puso atención. No, porque parece que fue muy corto. Bueno, aquí, ¿cierto?, el tiempo en televisión es oro, se lo repito. El país que queremos construir, y lo dije, que el desarrollo es mucho más que crecimiento económico. Lo dije y lo repito. Un país de verdad desarrollado es un país libre, que amplía los ámbitos de libertad, que le permite a la gente ser más dueña de su propio destino, tomar sus propias decisiones, en la medida, ¿cierto?, que no afecte la libertad de los demás o el bien común. Un país más justo, hablé de derrotar la pobreza, hablé de igualdad de oportunidades. Un país más solidario, y dije que no es que cada uno se preocupe de su proyecto personal, tenemos que sentirnos que vivimos en comunidad y que tenemos que hacernos cargo del bienestar de los demás. Eso fue lo que dije yo, y nada de eso es plata. Parece que cuando no se habla de plata usted no pone atención, pero en fin. Sergio Melnik. Parece que no se nota que no fuera de plata. A usted no lo nota, yo lo noto muy bien. Melnik. Mire, el país que yo sueño para Chile, ¿cierto?, es un país que se desarrolla integralmente. No es solamente llenar los bolsillos, es también los valores que inculcamos en nuestra sociedad. Y dentro de ellos, el valor de la libertad, del respeto a los derechos humanos, que nunca debemos dejarlo de lado, el valor de la solidaridad, el valor de proteger el medio ambiente.
el valor... La democracia. La democracia, partí por decir que una de las grandes lecciones que hemos aprendido es valorizar más nuestra democracia. De ambos lados. La izquierda... ¿Qué entiende usted por democracia? Democracia es un gobierno donde en esencia el poder radica en la gente. Y la gente, que es la soberana, elige a sus representantes para que lo representen en la toma de decisiones y en algunos casos participa directamente, como por ejemplo los mecanismos de plebiscitos comunales o plebiscitos nacionales. Democracia... Es votar. Mire, ¿perdón? Es votar. No. ¿Cómo va a ser democracia votar? Ese es un artículo... Lo estoy siguiendo a usted. No, pues usted dijo votar. No, usted me estaba diciendo. Bernard Shaw decía usted lo estaba diciendo. Que la democracia era como un globo. No se equivoque, ¿eh? ¿Está Bueno. seguro que Bernard? Sí. Bueno, oiga, Sí. no estoy seguro... Mire, Descartes decía, no estoy seguro, decía, ¿cierto? No, solo sé que nada sé y aún de eso no estoy seguro. Mire, él decía que era como un globo donde va la gente y que cada 4 años se dignaba tocar tierra, los pasajeros casi que se subían a los mismos que ya estaban y se volvía a la altura. Eso no es democracia. Democracia es cuando la gente participa, cuando la voz de la gente es escuchada, cuando los representantes elegidos popularmente escuchan a la gente y son sus representantes. Democracia es la antítesis de la dictadura. Mire, creo que Churchill dijo que el sistema democrático era muy malo, excepto que era mejor que todos los demás. Y por Dios que tiene razón. Sergio Melnik, ¿no trajo ningún gráfico a propósito? Melnik. Usted no participó en el debate, entre comillas, de ciencia y tecnología. Y a mí me hubiera gustado escucharlo, pero yo tengo pavor a los crecimientos del aparato estatal. Y lo que se ha hablado de hacer un ministerio nuevo de ciencia y tecnología y quizás con educación, y los ministerios por sí mismos no resuelven nada. Entonces, la pregunta es, en ese tema, en la cual yo creo que se juega el destino del país, no solo en el desarrollo, sino que en las relaciones humanas, en el transhumanismo que viene, el cambio de las culturas. ¿Qué concreto es lo que usted va a hacer en ciencia y tecnología? Mire, lo concreto. Le voy a decir. Nosotros hemos sido protagonistas de una revolución extraordinaria. Cuando yo era estudiante de doctorado, no existía el fax, no existía la fotocopia, no existía el email, no existía el Google, no existía nada. No sé cómo vivíamos, pero vivíamos. Nosotros fuimos los que, primera generación, que se integró a esta sociedad del conocimiento y la información, porque la web 1.0 conectó computadores con computadores. La web 2.0, computadores con personas. La web 3.0 es computadores con personas y con cosas en un marco de inteligencia artificial. Y eso nos va a cambiar la vida. La revolución tecnológica que viene, el Internet de las cosas, la robótica, las impresoras de 3D, 4D, 5D, los materiales autorregenerativos, las ciudades inteligentes, es de tal magnitud que yo me pregunto, ¿está Chile preparado para esta revolución que ya está golpeando nuestras puertas? Esta revolución que va a destruir la mitad de los trabajos y va a crear otros trabajos. ¿De qué lado vamos a estar? ¿Dónde se destruyen o dónde se crean? ¿Pero qué vamos a hacer en concreto? Porque... Lo voy a decir inmediatamente. Y por tanto yo siento que hoy día Chile... ¿Qué va a hacer? A eso voy. Y usted es un tema que yo sé que a usted le gusta mucho. Y por tanto yo creo que Chile no solamente no está preparado, no se está preparando. La reforma laboral está pensada en los años 60 y no en el mundo que viene. La reforma tributaria que rigidiza todo está matando la innovación, el emprendimiento, la flexibilidad. Y la reforma educacional se ha hecho cargo de todo, menos de lo único importante, o lo más importante, la calidad de la educación en la sala de clases, que tiene que ver con las metodologías, con los contenidos, con el espíritu crítico. Antes se enseñaba a memorizar, hoy día no hay que memorizar nada. Está todo en la base de datos, hay que enseñar a pensar. Pensamiento crítico, a innovar. ¿Qué vamos a hacer en concreto? Los estudiantes no saben ni siquiera calcular el vuelto, pues, Sebastián. Los estudiantes chilenos no saben ni siquiera calcular el vuelto, la mitad de ellos. Se cuando compran una cosa. ¿Cómo se hace? Mire, yo creo que le voy a decir cuál fue la experiencia. Yo le he escuchado a usted hablar mucho del proceso de selección y que los padres elijan, que no es el tema más importante, además porque los procesos de selección, la mayoría de los colegios no seleccionan y el sistema de la tómbola hay que probarlo. Yo creo que... Pero de estos temas no están presentes. Bueno, ¿lo contesta a la vuelta? ¿Lo contesta a la vuelta de la pausa? Estamos con esa pregunta pendiente y estamos también, a propósito del tema de educación, con el auspiciador de En Buen Chileno Presidencial. Bienvenidos los que sueñan su destino y lo hacen en grande. La Universidad de San Sebastián es una de las 7 universidades privadas acreditadas por 5 años, certificación que avala la calidad de su proyecto de inspiración humanista cristiana. Bienvenidos los que creen que los logros son el fruto de hacer siempre las cosas bien.
Universidad San Sebastián. Bienvenidos a una gran universidad. Está con nosotros en Buen Chileno Presidencial. Sebastián Piñera es el invitado de esta noche, el último capítulo de este ciclo presidencial de En Buen Chileno, que continúa después de la pausa. Universidad San Sebastián, 5 años acreditada, está presentando En Buen Chileno. De vuelta en el Buen Chileno Presidencial. Sebastián Piñera, nuestro candidato. Mariana Elwin dejaba planteada la pregunta de cómo se mejora el currículum educativo y la calidad de la educación. ¿Cómo piensas Muy hacerlo? breve. Primero, en los tiempos de la sociedad que viene, no hay que aprender a memorizar, hay que aprender a pensar, a adaptarse, a adecuar. Le voy a dar una comparación. ¿Por qué el modelo de los liceos emblemáticos, el Instituto Nacional, el Calmera Carvajal, que era un orgullo, fracasó totalmente y hoy día no hay ningún liceo emblemático público entre los 100 mejores colegios de Chile? Porque siguieron un camino equivocado, el camino de la toma, de la violencia, de destruir sus propios establecimientos, no respetar a sus profesores. ¿Por qué los liceos bicentenarios de excelencia están entre los mejores colegios de Chile? Porque hubo una filosofía distinta. Cuando nosotros creamos los liceos bicentenarios de excelencia, llamábamos a la comunidad y le decíamos, aquí hay un compromiso con la calidad de la educación. Los alumnos tienen derecho a una buena educación, sí, pero también tienen deberes. Hacer sus tareas, esforzarse, respetar al profesor. Los padres tienen que involucrarse con la educación de sus hijos. Los profesores tienen que hacer de la calidad su principal motivación. El director tiene que ser un verdadero líder educacional. Y vea usted, los liceos bicentenarios están entre los mejores colegios de Chile, los liceos emblemáticos están perdiendo. Hay 10.000 colegios en Chile, 11.000. Entonces, ¿cuántos son esos? O sea, Bueno, ¿cómo vamos se a llevar, trabaja en todo? por Porque es supuesto, un modelo que no es replicable con bueno, todo. vamos a pasar de 60 a 300. Pero hay una segunda cosa. Yo creo que hay dos elementos fundamentales. Primero, que haya libertad de proyectos educativos, que haya diversidad, que haya muchos proyectos y que compitan en base a calidad por atraer a los alumnos. Y segundo, que los padres, que son los que más quieren a sus hijos y los que mejor saben lo que es bueno para sus hijos, tengan el derecho a elegir la educación de sus hijos. Esos dos principios hacen que haya diversidad y por tanto libertad en los proyectos educativos y que los padres, que entre paréntesis, de las cosas que me ha emocionado en mi recorrido por Chile, es cuando le pregunto a una madre humilde, ¿por qué su hijo está en ese liceo y no en el al lado? Me da una clase magistral. Sabe cuánto es el CIMSE, sabe si hay disciplina, sabe si los profesores llegan a la hora, saben cuáles son los valores. Y por tanto las madres en eso no se equivocan. ¿Y quiénes eligen los colegios malos? ¿Quiénes eligen los colegios malos? Sí. Los ¿Qué padres deciden poner a su hijo No, en colegios malos? hay padres que están muy poco involucrados en la educación. Por eso era tan partidario de incluso fomentar que los padres hicieran aportes, aunque fueran simbólicos. Cuando un padre aporta 1.000 ¿No es que no hay pesos... una oferta suficiente de calidad? Mira, un padre aporta 1.000 pesos, 5.000 pesos, cambia todo. Y En usted primer va a lugar, terminar O sea, los con colegios, los niños que están en los colegios peores son de padres que no les se importaban preocupan. sus hijos. no he dicho eso, A ver, Pato. Tiene una tremenda obsesión ¿Para con entender? tergiversarme. No, lo no, que no, yo no, digo no lo estoy para es que entender. el involucramiento de Porque los hay padres... niños que están en colegios Sí, malos, está según bien. entiendo por lo que está diciendo Efectivamente. Pero hay Y por muchos- eso lo que ¿Quiénes tenemos que deciden hacer, poner a los lo niños que en tenemos que los hacer es colegios una cosa. No arreglar ningún colegio mientras no lo arreglemos a todos y sigamos así para siempre. O empezar, que en vez de que hubieran solamente unos pocos liceos de calidad, todos en Santiago, tener liceos bicentenarios de excelencia Sí, pero no parte de cero. Nos queda poco cero. en tiempo, todo nos Chile. queda poco tiempo. no, Pero Francisco, lo último, No parte de cero. los contenidos y las metodologías. Nosotros hemos, en estos años, entre paréntesis, yo meses de candidato, primera vez que me preguntan cómo mejorar la calidad de la educación. Me la hizo la Mariana. Hemos estudiado a fondo, yo sé que usted también, cuáles son las experiencias exitosas en materia de calidad. ¿Por qué algunos países lo hacen tanto mejor que otros con el mismo nivel de desarrollo? Y tiene mucho que ver con lo que hemos hablado y con las metodologías, la participación. Un profesor que motiva a los estudiantes es un profesor que les cambia la vida. Yo tuve un profesor de historia, de matemática y de física que me cambió la vida, porque me hizo para mí Pero los atractivo. niveles de ¿De dónde lo segregación sacamos, social que profesora? existen en Por Chile, eso, ¿es por posible? eso yo pienso, por ejemplo, Y el mismo Mire, profesor hace historia, matemática Ya. y física. vamos a tener que, además, ustedes no se dan cuenta que en Chile los alumnos tienen en promedio 10 años de clase de inglés y cuando salen dicen a lo más, hello. No, ¿Cómo es posible que tengamos eso? Tenemos que traer profesores de inglés a nuestro país y también llevar a nuestros profesores a países anglosajones a que aprendan la lengua. Estamos terminando. Y tenemos que Francisco, enseñarles el idioma digital, porque el que no entiende el idioma digital va a ser analfabeto Sebastián. en el mundo que viene. Sebastián, Francisco Barro.
Todo indica que estamos en presencia del próximo presidente de Chile. Así lo dicen todas las encuestas y por lo tanto yo creo que incluso en todas las otras candidaturas tienen asumido que hay una virtual derrota. En ese sentido, su primer gobierno tuvo una gran complicación con lo que fueron los movimientos sociales. En un momento determinado, sobre todo el 2011, fue de una gobernabilidad difícil. En parte por los errores del gobierno, estoy pensando en Barrancones, el gas de Magallanes, etcétera, errores propios del gobierno, y en parte porque hay un sector de la izquierda que no cree en la democracia y por lo tanto sale a la calle, digamos, a tratar de frenar, digamos, lo que es el legítimo gobierno. Bueno, es lo que yo pienso. Y en ese sentido yo quiero saber cómo piensa usted que va a enfrentar un eventual segundo gobierno en este tema que es crucial, porque se ha instalado en cierta gente una sensación de que, bueno, la derecha no da gobernabilidad, Piñera no da gobernabilidad, incluso el ministro Izaguirre dio a entender también eso. Mire, hay algunos que piensan que los únicos que pueden gobernar legítimamente en democracia son ellos mismos. Eso no solamente es profundamente antidemocrático, sino que es dictatorial. Solo yo puedo ganar las elecciones. Si nosotros ganamos con mayoría absoluta, como lo hicimos el año 2009, significa que la mayoría de los chilenos nos entregó a nosotros el mandato de gobernar Chile. No, eso yo lo entiendo perfectamente. Y por tanto esa legitimidad es plenamente democrática. Ahora, efectivamente el 2011 fue un año muy duro y difícil por las movilizaciones que se produjeron. Pero mire, no hay mejor escuela para ser presidente que haber sido presidente. No hay mejor universidad para un presidente que la moneda. Y por tanto yo les digo una cosa, yo aprendí mucho siendo presidente. Y espero que ese conocimiento, aprendizaje y experiencia me sirva para hacer un gobierno que corrija muchos de los errores que, como usted dice, cometimos durante nuestro gobierno. Y a propósito de eso, Sebastián, si usted es el próximo presidente de la República, ¿tiene las primeras medidas que tomaría en los primeros 100 días de gobierno? Definitivamente. ¿Cuáles? Bueno, uno es hacer un shock de inversión. Llevamos 4 años con la inversión cayendo. Hemos identificado 40.000 millones de dólares de proyectos de inversión que están paralizados por torpe burocracia. ¿Los va a poner en marcha en? Vamos a tratar de ponernos en marcha porque usted sabe que las recuperaciones y las caídas comienzan con la inversión. El año 2013, el año 2013 empezó a caer la inversión en el segundo semestre cuando se supo que iba a ganar la presidenta Bachelet. Yo espero, ¿cierto? Y ahí todo lo demás vino después, la caída del producto. Tenemos que partir por recuperar la inversión, porque un país que no invierte. ¿Y uno más? Segundo lugar, vamos a poner en marcha una agenda de mejoramiento de la productividad, pro innovación y pro emprendimiento que considera 90 medidas que están agrupadas en 30 capítulos. ¿Y una tercera? Y tercero, vamos a empezar a corregir los errores que tienen las 3 reformas emblemáticas de este gobierno. La tributaria, porque frenó la inversión, la productividad, la innovación, el emprendimiento. La laboral, porque está frenando la creación de empleos, el mejoramiento de los salarios y además le quitó el poder a los trabajadores y se lo transfirió a las cúpulas sindicales. Y la educacional, porque se ha hecho cargo de muchas cosas, de quién es el dueño de los ladrillos, de los cementos y los fierros, menos de lo más importante, que es la calidad de la educación. ¿Y va a terminar con el fin del lucro? Yo pienso que los padres tienen derecho a elegir la educación de los hijos y los padres también tienen derecho voluntariamente a aportar a mejorar la calidad de la educación de sus hijos, porque el gobierno o el Estado no se puede comportar como el perro del hortelano, ese perro que no comía ni dejaba comer, porque no es capaz de mejorar la calidad de la educación pública y le prohíbe a las familias chilenas aportar voluntariamente para que sus hijos tengan una menor educación. Sebastián Piñera, muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Muy buenas noches. Sebastián Piñera, el último invitado al ciclo de Buen Chileno Presidencial que hemos hecho con los panelistas de Buen Chileno todos los martes antes de la primera vuelta del próximo 19 de noviembre, con Gloria de la Fuente, con Sergio Melich, Francisco Covarrubias, Pato Fernández y Mariana Alwin. Que tengan todos muy buenas noches. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana en una nueva edición de Buen Chileno. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. En Buen Chileno Presidencial